hermanos, Dios les bendiga. Como cada semana, espero que la bendición del Señor les acompañe y que su fuerza les siga fortaleciendo para seguir adelante en medio de todas las dificultades. En esta mañana quiero compartir un mensaje que espero sea de bendición y de edificación para su vida. Para comenzar, le voy a compartir un proverbio que se encuentra en el capítulo 14, versículo 12. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este proverbio es bastante sencillo de explicar, pero bastante profundo cuando lo meditamos. Hay camino que al hombre le parece derecho. Es decir, hay momentos en que, según nuestra opinión, según nuestro propio parecer, estamos tomando el camino correcto, el camino perfecto. Pero sin saberlo, como dice el proverbio, pero su fin es camino de muerte. Este proverbio nos advierte que el ser humano no es muy bueno para asegurar y garantizar que sus decisiones, basadas en su propia opinión, son perfectas e infalibles. Pero eso no es algo nuevo, sino que es un problema que el ser humano tiene desde aquella primera vez que decidió definir el bien y el mal tomando su propio pensamiento, tomando su propia opinión como base. En esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes un mensaje que he titulado Una historia del Génesis. Y a través de ella, espero que usted pueda examinar el siguiente tema. ¿Está usted definiendo su vida bajo los conceptos establecidos de Dios? ¿O está definiendo su vida en base a su propia opinión? Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego en este momento para que seas tú ayudándome a compartir este mensaje, ayudándome, Señor, a poder transmitir aquello que está en tu palabra, aquello que el Espíritu Santo inspiró y que hoy en día seguimos necesitando. Sé tú abriendo los corazones y convenciéndonos de tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como ya le dije, una historia del Génesis, por supuesto que tenemos que ir al Génesis. Ahora, en Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando vemos el inicio del planeta Tierra, el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día, en un principio era un caos, en un principio era un desorden, tan desordenado porque estaba solamente cubierto de agua y lleno de tinieblas. Estaba tan desordenado que sinceramente nadie podía habitar ese lugar. Pero luego vemos a Dios obrando para traer orden, para traer un sistema completo dentro de este planeta, darle una forma que permitiera que pudiera comenzar la vida, que pudiera ser el hogar para las criaturas que Dios quería que existiesen en este sitio. Ahora, sé que quizá usted anteriormente ya ha escuchado, ya ha leído la creación del mundo, pero en esta mañana quiero que usted pueda prestar atención a un detalle que a veces, aunque lo notamos, no entendemos la importancia que tiene. El versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, fíjese, aquí Dios comienza a obrar. Él dice, sea la luz. Él apenas lo dijo y la luz se materializó, fue hecha.
Y luego Dios da su opinión, da su parecer de qué opina Dios de la luz. Y la realidad es que Dios dice que la luz era buena. Ahora, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que en cada día de la creación, Dios sigue emitiendo su opinión. Dios sigue diciendo qué le parece lo que Él está creando. En el versículo 10 nos dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Dios dijo, la luz es buena, que haya tierra, que haya mares, es bueno. Versículo 12, se vuelve a repetir al final de este versículo, luego que el Señor produce la hierba sobre la tierra y dice, y vio Dios que era bueno. Más adelante lo vemos colocar las lumbreras, el sol, la luna, y en el versículo 18 nos dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar las aguas de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Más adelante, en el versículo 21, cuando el Señor crea a los animales que existen en el agua, termina diciendo en el versículo 21, y vio Dios que era bueno. El sexto día, cuando el Señor crea a todas las criaturas de la tierra, incluyendo al hombre, versículo 25, nos termina diciendo, y vio Dios que era bueno. Es decir, en este capítulo, la palabra, o mejor dicho, la frase, y vio Dios que era bueno, se repite 6 veces. Pero cuando vamos al final de este capítulo, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, no es casualidad que esta palabra, o mejor dicho, que esta frase se repita. Y vio Dios que era bueno, 6 veces. Pero en la última oportunidad, cuando Dios ya ha completado todo, la Biblia nos dice, y vio Dios que era en gran manera bueno. En un principio le dije que el ser humano le gusta tomar decisiones, pero la mayoría de las veces las tomamos tomando en cuenta nuestro propio criterio. Y la mayoría de las veces sale mal. Pero en el principio de la creación, vemos Dios viendo, examinando todas las cosas que Él está haciendo, y Él examinando da como resultado, estas cosas son buenas. Ahora, si vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 19 nos dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. En un principio Dios vio la creación, lo que Él hizo, y dijo, es bueno. Y uno puede hacerse la pregunta, ¿basado en qué Dios dice que algo es bueno? El libro de Génesis nos dice que Dios simplemente afirmó que todo lo que Él había dicho es bueno. Pero en el libro de Proverbios nos dice que el Señor, todas las cosas que creó, las creó con su sabiduría. De manera que Dios se basa en su sabiduría para emitir la opinión, esto es bueno. De manera que cuando Dios le dio forma a la creación, se la dio a base de su sabiduría. Y tomando en cuenta su sabiduría, Él puede establecer, esto es bueno. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de la manera en que Dios ve la vida, la manera en que Dios lo ve todo. Dios es el único ser en toda la existencia que afirma ser omnisciente, que afirma saberlo absolutamente todo. Y Él se ha hecho una opinión, Él se ha hecho un concepto.
en base a esa infinita sabiduría que Él tiene. De manera que si hay alguien que realmente puede establecer una verdadera definición de lo que es bueno, es Dios. Porque Él es el único que posee una sabiduría infinita. Y su sabiduría es tan poderosa que a través de ella formó todas las cosas que existen. Y nosotros nos podemos quejar de las cosas que los seres humanos han construido, pero jamás nos podemos quejar de la naturaleza que Dios diseñó. Es impresionante ver la precisión y la perfección que tiene la naturaleza que Dios estableció. El ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, todas las cosas que Dios estableció en la naturaleza son perfectas. Más bien la intervención del hombre o las cosas que el hombre le ha hecho a la naturaleza es lo que ha hecho que la naturaleza comience a fallar. Pero debemos estar claros, el Génesis tiene una historia que comienza mostrándonos a un Dios todopoderoso, sabio, que tiene la capacidad para definir, establecer y señalar lo que es bueno. Ahora, en el capítulo 2 ocurre algo interesante también. El mismo Dios que señaló lo que es bueno, ahora señala lo que es malo. En el capítulo 2, versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, es tremendo. Como Dios sabe lo que es bueno, automáticamente Él puede distinguir lo que es malo. Ojo, no es que Dios haya creado el mal, pero automáticamente al definir lo que es bueno, se puede distinguir completamente lo que es malo. Ahora, Dios decide señalar en dónde está el mal en la creación. Y Él dice, aquí está este árbol. Probar el fruto que hay en él da la capacidad para que uno pueda tener la ciencia o el conocimiento del bien, pero al mismo tiempo del mal. Sin embargo, aunque Dios colocó ese árbol allí en medio del huerto, luego le da un mandamiento al hombre en el versículo 16 del capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el capítulo 1 Dios señala lo que es bueno, pero en el capítulo 2 Él está señalando lo que es malo, al punto que le dice al hombre: ahí está este árbol, si tomas su fruto, vas a tener en ti la ciencia del bien y del mal, pero el día que eso ocurra, ciertamente morirás, dando a entender que esto es malo. Ahora, uno puede hacerse la pregunta: ¿por qué Dios colocó ese árbol allí? Sabiendo que el ser humano puede tomarlo y el mal va a ser parte de él. Hay algo que es difícil de asimilar, pero es la verdad. Dios nos ha dado libre albedrío. Y libre albedrío quiere decir que nos da la oportunidad de elegir voluntariamente lo que queremos hacer. Ahora, escuche bien. Si ese árbol no se hubiese colocado en el huerto del Edén, entonces nosotros no tenemos libre elección, no tenemos libre albedrío, porque donde no hay opciones no se puede hacer una elección. Si de repente usted le dice: mira, ¿con qué quieres la arepa? ¿Con queso o con queso? Ah, bueno, yo la quiero con queso. No elegiste,
¿Por qué? Arepa con queso y arepa con queso son la misma cosa. Entonces, realmente no estás haciendo una elección. Dios decidió darnos a nosotros el libre albedrío. Porque el libre albedrío nos iba a permitir y nos permite demostrar si amamos o no amamos a Dios. De manera que ese árbol tenía que estar allí. Para que el ser humano de verdad tuviese la oportunidad de elegir. Pero esta elección es una elección bastante importante. Dios le ha dicho, ya yo conozco el bien y ya yo sé dónde está el mal. Ahora, el ser humano tiene, estando en el jardín del Edén, el ser humano tiene dos opciones. Uno, vivir con la versión de lo que Dios dice es bueno. La otra es tomar el fruto de este árbol, pero eso haría que el ser humano defina por su propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo. A veces nosotros no entendemos lo que significaba que ese árbol estuviese allí, pero la realidad es que ese árbol, tomarlo significaba que no estoy satisfecho, no estoy contento con la definición que Dios me ha dado de lo que es bueno, de lo que es verdad. Yo quiero buscar otra definición. Hermano, hoy en día seguimos enfrentando ese mismo problema. Porque Dios ya nos ha revelado lo que es bueno. Dios ya nos ha revelado lo que es verdad a través de su palabra. Y por un lado tenemos la palabra de Dios y por otro lado tenemos la verdad según el mundo, según el pecado, según Satanás. Y cada día tenemos la verdad según Dios y la verdad fabricada por Satanás, el pecado y el mundo. Y sin darnos cuenta, todos los días tenemos que elegir a quién le creo, a quién sigo, a quién elijo, a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios ha definido, o a lo que otros definen, o a lo que yo quiero definir. ¿Sabe una cosa? Hoy en día hay seres humanos tan arrogantes, tan necios, que se hacen la pregunta, ¿puede Dios calificar o señalar lo que es bueno y lo que es malo? Hoy en día hay personas que dicen, yo conozco la Biblia, pero a mí no me parece. Yo conozco lo que dice Dios, pero yo no estoy de acuerdo, yo no creo que eso sea así. Y son tan neciamente audaces que no se sienten satisfechos con la verdad que Dios ha establecido, sino que más bien buscan contrariarla. Algunos neciamente intentan desmentir. Pero Dios ha hecho una tremenda declaración. En la carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Todo el conocimiento humano, científico, académico, filosófico, literal, todo conocimiento humano proviene de un humano. ¿Y sabe qué? Los seres humanos cometemos errores. Los seres humanos podemos equivocarnos. De manera que el conocimiento que nosotros producimos está sujeto a que puede haber un error. Pero luego, Dios en su sabiduría, Él dice, háganse esta pregunta, ¿quién me enseñó? ¿Quién me instruyó? La verdad es que nadie enseñó a Dios. Desde el principio, en la eternidad, Él siempre ha tenido sabiduría. Él siempre ha tenido inteligencia. Él siempre ha tenido un conocimiento infinito de todas las cosas. Eso le permitió al Señor formar la creación, formar al ser humano y darle rienda a la realidad
en la que nosotros nos encontramos. Pero hoy en día hay seres humanos que no se sienten satisfechos con la verdad de Dios y por eso buscan una verdad alterna. Entonces, repasemos un poco acá la historia del Génesis. Comienza cuando Dios define a través de su creación lo que es bueno. En el capítulo 2 se nos muestra que Dios también señala y define lo que es malo. Pero en el capítulo 3 vemos a los seres humanos definiendo el bien por su propia cuenta. Capítulo 1, Dios dice, esto es bueno. Capítulo 2 Dios dice, esto es malo, no te le acerques. Pero en el capítulo 3, los seres humanos tienen la oportunidad de definir el bien y el mal según su propia opinión. Capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Algo interesante, la Biblia dice que la serpiente era astuta, no dice que era sabia, dice que era astuta. Y por astucia podemos entender manipuladora. De manera que ella se está acercando a la mujer para manipularla. Ahora, la serpiente comienza con este argumento, o con esta pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2, la mujer le responde, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Saben qué? La serpiente con su astucia quería probar qué tan claro tenía, en este caso Eva, la definición de Dios de lo que era bueno y de lo que era malo. La serpiente manipulando dice, te hago una pregunta, ¿es verdad que no puedes comer de los árboles del huerto? La serpiente está probando si Eva tiene asimilada la versión de Dios. Y resulta que Eva demuestra que ella comprende la definición de Dios. Ella respondió con claridad, nosotros podemos comer de todos los árboles. Dios solamente dijo que hay un árbol en medio del huerto que es el único del que no podemos comer. Y es el árbol que Él ha señalado. Y justamente es el árbol que nosotros conocemos como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, es interesante, la respuesta de la mujer dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. Algunos dicen que Eva añadió al mandamiento de Dios, porque Dios dijo, no comeréis, y ella dijo, no podemos comer ni tocar. Pero en el hebreo, no tocar significa alcanzar. De manera que Eva estaba consciente, nosotros no podemos tener contacto con eso. Dios nos ha establecido un límite. Él no quiere que nos acerquemos a eso, ni que lo comamos. Entonces Eva no está cambiando el mandamiento de Dios, sino más bien Eva está mostrando el entendimiento que tiene. Yo comprendo por lo que Dios ha dicho que no puedo comerlo y que no vale la pena tocarlo, no vale la pena alcanzarlo, llegar a donde Él está. Entonces, qué tremendo. Eva tiene una definición clara del bien y el mal según Dios. Pero luego viene la serpiente con su astucia y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente le está dando a la mujer una versión
distinta a la que Dios ya había entregado. Él dijo, si comes ese árbol, vas a morir. Y luego la serpiente le dice, no mueres, sino que te conviertes en Dios. Y de esta manera le está presentando a Eva una versión opuesta a la versión que Dios le dio. Yo no sé si tú te das cuenta, pero hoy en día Satanás sigue haciendo lo mismo. Sigue dándonos versiones alternas de la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que el único Salvador es Cristo. ¿Y qué hace Satanás? Satanás le dice, mira, busca a Mahoma, busca a Buda, busca a la Virgen María, busca conocimiento, busca el nirvana, busca un montón de caminos alternos a la verdad de Dios. Aún Dios nos dice, el único que te puede salvar es Cristo, porque Él murió y resucitó para darte una vida nueva. ¿Y qué dice Satanás? Satanás dice, Jesús no resucitó. Satanás dice, mira, Jesús no es Dios, es un ángel. Satanás dice, mira, con rezos, con amuletos, con ceremonias, te vas a poder salvar y vas a poder borrar tus pecados. Es increíble cómo gente que ha sido engañada por la brujería, por la santería, está tan engañada y manipulada por Satanás que creen que invocando espíritus y demonios van a alcanzar salvación cuando Dios ya ha dicho con toda claridad, es el Hijo de Dios, es el Cristo. Fíjate cómo aún los cristianos, Dios nos ha dado una versión de cristianismo. Él nos ha dicho cómo es vivir para Cristo, cómo es servir a Cristo, cómo es verdaderamente adorar a Cristo. Y hoy en día Satanás ha producido versiones alternas de cómo vivir para Él, de cómo servirle, de cómo adorarle. Fíjate, Dios ha dicho, mira, cuando vengas a buscarme, mi presencia, adorarme, rinde tu corazón, rinde tu alma, humíllate delante de tu Dios. Y hoy en día nos dan las versiones de que alabar y adorar a Dios es brincar como el loco, cantar la música que me provoque, perder el control, tirarme en el piso. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que aunque la verdad de Dios es clara, hay gente que sigue engañada por mentiras que Satanás ha producido. Hoy en día Dios nos ha dicho que servirle es santificarse para alcanzar a otros con el Evangelio y ser siervo de otros para el Evangelio. Pero hoy en día hay gente que cree que servir a Dios es ocultar el pecado, o mejor dicho, voy a hacer cosas para Dios para tapar mi pecado. Versiones alternas. Hoy en día, Satanás ha dado tantas versiones de la verdad de Dios, mentiras, con pantalla de verdad, que es impresionante la cantidad de gente que está siendo engañada, incluso con la Biblia. Todo porque no conocen la verdad. Todo porque no tienen satisfacción conociendo lo que Dios ha dicho. Ahora, a la mujer se le pone esta versión. No vas a morir, sino que te vas a convertir en Dios. Y qué tremendo, porque más adelante aprendemos que justamente ese era el argumento, esa era la razón de la serpiente. Satanás se rebeló porque él quería ser Dios, porque él quería controlar su vida, porque él quería definir su vida, porque él quería hacer lo que le diera la gana. Y qué tremendo, porque cualquier ser humano que tiene esa filosofía de que yo tengo el control de mi vida, yo defino, yo hago lo que me dé la gana sin saberlo, tiene en el centro de su corazón la filosofía central del corazón de Satanás. Así que tengan mucho cuidado cuando usted siente que tiene el poder para definir, para controlar lo que solo Dios puede controlar. Ahora, yo le había comentado que en el libro de Génesis, capítulo 1, se repite 7 veces, y vio Dios que era bueno. 7 veces se repite, y vio Dios que era. Ahora,
mire lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. No es casualidad que en el capítulo 1 se repita 7 veces y vio Dios que era bueno. Y luego en el capítulo 3 se nos diga y vio la mujer. En el capítulo 1 vemos a Dios examinando y dando una opinión. Ahora, Dios puede hacerlo porque Él es Dios y porque Él tiene sabiduría. Pero miren lo que ocurre cuando el ser humano lo hace por su propia cuenta. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella lo examinó. Y según su propia opinión, porque ya Dios le había dicho que te va a traer muerte, ella dijo, es bueno. Qué tremendo. Ya Dios le había hablado con tanta claridad. Y él, sin embargo, examina bajo el concepto que le está dando la serpiente y dice, es bueno. Y a usted también le pasa. Hoy en día también le ocurre. Dios ha dicho que el adulterio, mira, trae muerte. Pero hay hombres que ven el adulterio y dicen, es bueno. Mira, Dios ha dicho, la mentira es mala, pero a veces nosotros vemos la mentira y decimos, es buena, es necesaria, voy a tener que usarla esta vez. Si no miento, no me van a salir las cosas bien. Y sin darse cuenta, está usted allí definiendo, según su propia opinión, el bien y el mal. Ahora, Eva fue la primera en definir el bien y el mal según su propia visión. Pero cuando comenzamos a leer la Biblia, vamos a ver una cantidad de personajes que vuelven una y otra vez a cometer el mismo error. Fíjese bien, vamos a poner algunos ejemplos. Los 2 espías que fueron enviados a la tierra prometida, 10 de ellos vieron la tierra. Dios había dicho, es suya, pero ellos la vieron y dijeron, no es nuestra. Y dudaron de Dios. Luego vamos a Acán. Dios había dicho, no toques nada de lo que está en Jericó, es maldición. Y dice la Biblia que Acán vio un lingote de oro y una tela babilónica y viéndola es bueno y la tomó y terminó muriendo. Es impresionante. El mismo rey David, en 2 Samuel capítulo 11, si usted lee con detalle, la Biblia dice que David vino y vio a Betsabé. Y viéndola, decidió tomarla. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos muestra a seres humanos una y otra vez, intentando definir el bien y el mal por su propia fuerza, por su propia opinión, y lo único que tienen es fracaso y maldición. Pero luego, en el Nuevo Testamento, se nos presenta a Cristo Jesús. Y es impresionante, se nos muestra como el Hijo de Dios enviado para salvar al mundo y vencer a la serpiente. Todos los evangelios concuerdan que antes de que Jesús comenzara su ministerio, fue al desierto. Y en el desierto fue tentado. ¿Por quién? La serpiente, Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Intentó que Jesús olvidara y reaccionara según su propia definición, en lugar de la definición de Dios. Pero ¿qué vemos de Jesús? Que Jesús no decide por cuenta propia, sino que decide en base a la palabra de Dios. Tú me dices, pero Dios ha dicho en su palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Y de esa manera Él vence a la serpiente. De manera que el único ser con forma humana que ha logrado vencer la tentación de definir el bien y el mal por su propia cuenta ha sido Jesús. Y es interesante la manera en que se identifica al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cuando vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21 dice, o 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios ha definido el bien. Dios ha definido el mal. Y cada vez que un ser humano intenta definirlo por su propia cuenta, según su opinión, según su conocimiento, según su experiencia, según la voz de otro pecador, siempre termina igual: fracaso y maldición. Pero ahora tenemos a Cristo Jesús, que ha sido llamado la sabiduría de Dios. Y siendo Él la sabiduría de Dios, está dispuesto a compartir con nosotros su sabiduría, al punto de que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, tiene la oportunidad de tener la mente de Cristo en su corazón, en su ser. De manera que podemos vencer la tentación de tomar el control de nuestra vida, de definir, según nuestra propia opinión, lo que es mejor para nosotros, lo que va a ser de nosotros en el futuro. Ahora, con la sabiduría de Cristo, nosotros podemos ser guiados para verdad y para bendición. Pero para que la sabiduría de Cristo pueda funcionar en tu vida, debes comenzar reconociendo qué cosas en tu vida has definido según tu opinión y no según la palabra de Dios. Cuando hay un cristiano que está fallando en su matrimonio, es porque están viviendo ese matrimonio con una filosofía personal, no con la sabiduría y el diseño de Dios. Cuando no estás creciendo en el Espíritu para arrepentimiento, para renovación, para restauración, es porque estás viviendo la vida cristiana según tu propia versión. Hay una frase en la calle que es exageradamente peligrosa y satánica. Y es esa frase de: yo creo en Dios a mi manera. Si tú crees en Dios a tu manera, es tu punto de vista, es tu opinión, es tu concepto. Y desde el Edén, eso fracasa. Quien realmente quiere seguir a Dios y convertirse en un discípulo de Cristo, tiene que estar dispuesto a abandonar su opinión, a abandonar su manera de ser y rendirse al Señor y darle toda la razón a Él. Señor, las cosas son como tú las dices. Las cosas van a pasar como tú dices que van a pasar. Aquí va a ocurrir lo que tú quieres que ocurra. Hoy en día, con todo lo que está pasando en el mundo, obviamente sentimos las ganas de controlar. Sentimos las ganas de poner en pausa todo lo que está pasando y que las cosas sean como yo quiero. No caigas en esa tentación. No permitas que Satanás te lleve a definir tu vida según tu propia opinión, según tus propios términos. Ríndete a la sabiduría de Dios, que ha funcionado desde el principio y funcionará por la eternidad. Entrégate a Él, dale la razón, y su sabiduría va a llenar tu vida de bendición. Dios te bendiga.